Entre el camino que une al pueblo de Vallejo del Río con el de Las Lomas, se encuentra Monte Agreste, un caserío caluroso donde el polvo se revuelve con el sudor y la grasa de la piel, haciéndote sentir siempre pegajoso y mugriento. Las personas de allí suelen ser hostiles y vulgares, egoístas y malos vecinos, que viven como si estuvieran en un pequeño infierno en el que se odian los unos a los otros. A las afueras de este nido de infamias, como un paria exiliado, se alza un rancho precario y desvencijado, construido con toscas tablas de madera y coronado por un techo de láminas de zinc que crujen bajo el viento, como un lamento agónico. Este es el hogar de la familia conocida como los Comeperros, y es el lugar donde se gestaron los acontecimientos que estoy a punto de narrar. Los Comeperros. Como decía, Monte Agreste era como una úlcera en la piel de la tierra, un caserío indeseable en medio de la nada donde la miseria humana se manifestaba en su forma más cruda. Cualquiera que osara pisar este suelo endiablado era susceptible de ser devorado por la codicia y la crueldad de sus habitantes. A pesar de la oscuridad que reinaba, Monte Agreste conservaba una tenue apariencia de normalidad. Un colegio destartalado, un transporte público con un horario escueto y limitado conectaba el caserío con la ciudad. Un pequeño parque, descuidado y marchito, reflejaba la desidia de sus habitantes. 2 bodegas, una plaza y una capilla completaban el panorama desolador. En las afueras, una porqueriza y un criadero de chivos exhalaban un aroma nauseabundo, un pestilente recordatorio de la miseria que impregnaba cada rincón de Monte Agreste. Estas eran las únicas 2 precarias fuentes de trabajo para las pocas personas que allí laboraban. Los demás trabajaban en la ciudad, ubicada a una distancia de 45 minutos. Este ambiente opresivo era el escenario perfecto para la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. A 400 metros del caserío, como una mancha oscura en el paisaje, se encontraba, como ya mencioné antes, la vivienda de la familia apodada Los Comeperros, un apelativo que marcaba a sus 5 miembros con un estigma infame. El padre, un hombre de mirada derrotada y esquiva, se ganaba la vida entre la mugre y el hedor de la porqueriza. Su mísero sueldo era un insulto a la dignidad humana, una limosna que apenas alcanzaba para alimentar las bocas hambrientas de su prole. La madre, con la resignación grabada en el rostro, se confinaba al interior del hogar, donde la rutina se convertía en un refugio contra la crueldad del mundo exterior. Cuidaba de los niños, 3 pequeños seres que crecían bajo la sombra de un apodo infame y la constante humillación. Geraldine y Tiago, los 2 mayores, sufrían cada mañana el mismo tormento. Camino a la escuela, la jauría de niños del caserío los acorralaba con sus burlas y empujones hasta tirarlos al suelo, haciéndolos el hazmerreír de todos ellos, mientras les decían con saña: come perros, en medio de sus risas crueles que resonaban como un eco del infierno. El polvo del camino se impregnaba en la ropa de los hermanos, un recordatorio tangible de la vileza que impregnaba el caserío. Sus cuerpos, magullados por las constantes caídas, reflejaban el dolor físico, pero no alcanzaban a expresar la profunda herida que laceraba sus almas. En la escuela, la mirada de lástima de algunos y la burla disimulada de otros completaban el cuadro de desolación. Para colmar la triste ironía, sus maestros les reprochaban por llegar tan sucios al colegio. A Geraldine y Tiago no les quedaba más recursos que el de refugiarse en un silencio cómplice, un capullo de dolor que los protegía del mundo exterior, pero que también los aislaba. Esto se repetía casi a diario, tanto al acudir a la escuela como al volver de ella a casa. Un día los niños regresaron a casa con el rostro cubierto de polvo, las lágrimas surcando sus mejillas y el cuerpo marcado por las huellas de la violencia. Geraldine, con la voz entrecortada por el llanto, se dirigió a su padre. «No queremos volver a la escuela». Rafael, que así se llamaba su padre, era un hombre curtido por la vida y la pobreza, se llenó de dolor al ver a sus hijos en ese estado. «¿Por qué, mi niña?», preguntó con ternura,
¿Qué ocurre en la escuela? Geraldine, con un hilo de voz, le contó la terrible realidad. Nos empujan, nos golpean, nos dicen come perros, se burlan de nosotros. No queremos volver más. El padre contuvo la furia en su puño, pero les habló con ternura. Tranquilos, mis pequeños, nadie volverá a molestarlos. Ahora vayan a ducharse y limpien ese sucio, luego comeremos una deliciosa comida que preparó mamá. Los niños, reconfortados por las palabras de su padre, fueron a bañarse. Más tarde, en la mesa, los esperaba un festín humeante de carne. Hicieron una breve oración y comenzaron la comilona. «¡Qué rica está esta carne, mami!», exclamó Geraldine con su inocencia habitual. «¿De qué animal es?». Su madre, con una mirada cándida, respondió: «Es carne de venado, mi amor, de esos que papá caza por las noches cuando ustedes duermen». «¡Qué rico! Me gusta la carne de venado y la carne de conejo que caza mi papá», dijo Tiago orgulloso y muy contento, con un hueso en las manos y un pedazo de carne en la boca, cuyos jugos le chorreaban por los labios. Y así se hartaron aquella noche hasta quedar satisfechos. Al despuntar el alba, Rafael, con el rostro severo y decidido, se enfundó su raída ropa de trabajo y se encaminó hacia la escuela junto a sus hijos. Al aproximarse al colegio, la mirada de Rafael se tornó feroz. «¿Quiénes son los que se burlan de ustedes y les golpean?», preguntó dirigiéndose a Geraldine. La niña señaló a 3 de sus compañeros. «Son muchos, papá, pero los que siempre empiezan son Kevin, que es ese grandote de pelo negro que está allá», dijo, señalándolo con el dedo índice. «También está el de pelo rojo que le dicen Cerro Prendío, y el que está a su lado, Richard». Rafael, con los puños apretados y la furia palpitando en sus venas, asintió en silencio. «Los conozco», dijo con voz grave. «Sé quiénes son sus padres. Ya no les volverán a molestar. De eso me encargo yo». Luego Geraldine agregó: «Ah, papá, y el papá de Kevin también nos dice come perros». En ese instante, los ojos de Rafael se encendieron como brasas ardientes. Apretó los dientes con tal fuerza que sus músculos faciales se tensaron. Luego dijo: «Tampoco él te volverá a llamar así. Le haré pagar por cada ofensa». Sin decir más, se despidió de sus hijos con un brusco movimiento de cabeza y emprendió el regreso a casa. A medida que se alejaba, un murmullo fantasmal comenzó a perseguirlo. Al principio las palabras eran indistinguibles, pero poco a poco el sonido se fue aclarando, hasta que pudo distinguir con precisión la frase que escuchaba a lo lejos y con la que recibían a sus hijos: «Come perros, come perros». Los días siguientes se convirtieron en una rutina vigilante. Rafael acompañaba a sus hijos al colegio antes de ir a trabajar a la porqueriza y los recogía a la salida. A los pocos días, mientras caminaban de regreso a casa bajo el sol abrasador, Geraldine le dijo: «Papá, desde que nos acompañas, ya casi no nos ponen apodos en la escuela. Además, Kevin, el que siempre empezaba a molestarnos, no ha vuelto a clase. Dicen que se ha perdido». Rafael, con una mirada sombría, respondió: «Algo he escuchado de eso, mi amor». Un silencio tenso se apoderó de ellos, cargado de un significado tácito que Geraldine, debido a su inocencia, no podía entender. Luego de un momento añadió: «Pero ya verás que con el tiempo nadie más les volverá a llamar comeperros». En la guarida de los comeperros, una aparente calma se había instalado. Al menos uno de los bienes más preciados en aquel caserío miserable no escaseaba: la carne. Además, el acoso disminuyó considerablemente. Había pasado de ser algo casi que metódico a esporádicas burlas y miradas esquivas. La desaparición misteriosa de 2 de sus principales atormentadores, en una extraña coincidencia, había contribuido a esta tregua temporal. «Papá, hoy vimos policías en la escuela», exclamó Geraldine con una mezcla de emoción e intriga en su voz. «¿Verdad, Tiago, que hoy fueron muchos policías a la escuela?», preguntó, buscando la confirmación de su hermano. Tiago asintió con la mirada y luego dijo: «Sí, muchos policías. Estaban buscando ladrones en la escuela». Geraldine, con un tono de voz más serio, lo corrigió:
No, no estaban buscando ladrones. La maestra dijo que buscaban pistas para encontrar a los niños desaparecidos. Un silencio tenso se apoderó de la mesa. La madre, con una sonrisa forzada, intervino para disipar la tensión. Está bien, niños, pueden hablar de eso en otro momento. Ahora vamos a disfrutar de esta deliciosa comida que preparé con lo que su papá cazó en el bosque anoche. Es carne de conejo, muy suave y sabrosa. Un coro de «Yo quiero, yo quiero» resonó en la habitación, llenándola de la alegría propia de los niños. Estaban aún compartiendo esa suculenta cena cuando escucharon golpes llamando a la puerta. Los comeperros, en pleno apogeo de su festín, se miraron con sorpresa. Rafael se levantó de su asiento y se dirigió hacia la puerta. Al abrir, se encontró con un grupo de personas, algunos vecinos y dos figuras imponentes, representantes de la ley. Rafael reconoció al padre de Kevin y al jefe de policía, un hombre de mirada penetrante que no dejaba escapar detalle. «Vecino», dijo el padre de Kevin con voz temblorosa, «sentimos mucho molestarles a estas horas, pero estamos buscando a mi hijo Kevin, quien lleva varios días desaparecido, y a Richard, el nieto del señor Juárez, que desapareció ayer. Mire, estas son sus fotos». Les mostró dos imágenes desgastadas por el llanto. ¿Recuerda haberlos visto por aquí? Usted entenderá nuestra angustia. También tiene hijos pequeños como nosotros. Rafael miró detenidamente la foto. La imagen de los dos niños, Kevin y Richard, jugando en el patio de la escuela. Un sudor frío le empapó la frente. Claro que entiendo, vecino, y estoy dispuesto a ayudarles en todo lo que sea posible. Uno por sus hijos es capaz de hacer cualquier cosa, claro que lo entiendo. El padre de Richard, con un dejo de esperanza en la mirada, le dijo: «Gracias, vecino. Mañana vamos a realizar una búsqueda a pie por los alrededores del caserío. Si lo desea, puede venir con nosotros y sumarse a la exploración. Partiremos a las 8 de la mañana desde la plaza». Rafael asintió con la cabeza. «Claro, cuenten conmigo. Ahí estaré a esa hora», respondió. En ese momento, una de las mujeres del grupo, con el rostro marcado por la preocupación, intervino. «También estamos organizando una comida para todos. Vendrán familiares y vecinos de los pueblos cercanos, además de los policías, y es necesario tener que darles de comer al mediodía». La esposa de Rafael, con una mirada gélida que contrastaba con la calidez de su voz, se apresuró a responder: «Nosotros colaboraremos llevando las empanadas rellenas. Las haré durante la mañana y poco antes del mediodía las llevaré». El padre de Kevin, con la voz entrecortada por la emoción, les agradeció su largueza. «Gracias, vecinos. Ustedes son muy amables y generosos. Entonces nos vemos mañana. Que pasen buenas noches». «Hasta mañana», se despidieron los demás. «Rogamos a Dios que ambos niños aparezcan sanos y salvos. Hasta mañana, vecinos». Cerraron la puerta con un golpe seco, se sentaron a la mesa y continuaron la cena. «¿Con qué vas a rellenar las empanadas que ofreciste?», preguntó Rafael a su esposa. Ella, sin mirarlo a los ojos, respondió: «Pues de la carne que hay allí es suficiente para todos. La deshueso y la desmecho, la condimento bien, seguro les gustará el sabor familiar de la carne». Aquellos niños nunca fueron encontrados. La familia de los comeperros vivió, dentro de los límites de su precariedad, bastante tranquilos, aunque pobres. Nunca les faltaba carne en su mesa, y con el tiempo ya nadie les llamó los comeperros. Para más relatos reales de terror, suscríbete al canal, que cada vez nos llegan más testimonios como este. Pronto la próxima historia podría ser la tuya.